Buenos días. Egunon guztioi. Ongi etorri eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana a las 12ª Jornadas de Autor, organizadas por la Asociación de Escritores de Euskadi, Euskadiko Idazleen Elkartea, gracias al apoyo del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y de Cedro como patrocinadores, a la colaboración de la Sala BBK, de la Biblioteca Foral de Vizcaya, del Gremio de Editores de Euskadi y la Universidad de Deusto. Abrimos la jornada de hoy bajo el titular La hora del cambio, con una veintena de ponentes entre expertos y periodistas de medios de comunicación que nos estarán hablando sobre la importancia de revisar las tendencias utilizadas hasta ahora. Porque los nuevos tiempos exigen nuevas formas de publicar. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar a estas voces expertas, leyendas vivas que lo han hecho absolutamente todo en el sector editorial y que claman un cambio inmediato antes de que éste acabe enterrado en sus propias páginas de historia. Desde Ucrania nos visitan dos jóvenes editoras de Kiev que vienen a contar lo que es abrir una editorial en plena guerra. Descubriremos si se puede sobrevivir y ser vista siendo una editorial pequeña, de nicho, feminista, LGTBIQ+, en tiempos de globalización editorial. Y hablaremos también de la necesidad de un cambio ecológico en la forma de llevar los negocios. Como veis, en vuestras sillas encontraréis una encuesta que os pedimos que rellenéis a lo largo de la jornada de hoy, pues vuestra opinión nos ayuda a mejorar año a año. Sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a la mesa inaugural, donde nos acompañan Pedro Sánchez, director de socios de Cedro, Ugait Espeleta, secretario general del Gremio de Editores de Euskadi, y María Eugenia Salaberry, presidenta de la Asociación de Escritores de Euskadi. Hola, buenos días a todos. Lo primero, agradecimientos, María Eugenia. Otro año más estamos aquí juntos. ¿No se oye? Un año más estamos aquí juntos para poder estar durante una jornada aprendiendo y conociendo más el sector editorial, el sector del libro, en lo que afecta a los autores. Ugaitz, también muchas gracias, la primera vez que compartimos mesa. Agradecimiento también, por supuesto, a Javier y a Beatriz, que han estado codo con nosotros para que el patrocinio de Cedro se pueda llevar a cabo. Como todos los años, tengo una enorme curiosidad por ver qué es lo que nos depara la jornada de hoy. Y como siempre, habéis elegido un tema interesantísimo, la hora del cambio. Se va a hablar de la supervivencia del sector editorial, de relaciones entre autores y editores, de resistencia y de algo tan importante como lo que es la sostenibilidad del sector. Finalmente, espero con gran curiosidad y con gran expectación lo que supone abrir una editorial en tiempos de guerra. Solo de verbalizarlo se me encoge el cuerpo y estoy deseando escuchar a Victoria Ruslana para que nos aporte luz en esa oscuridad que supone la guerra. Que el sector del libro está en cambio es algo que todos los que estamos en él lo sabemos, lo conocemos, lo vivimos y bueno, no me voy a poner a hablar del cambio que supuso la imprenta ni la llegada del mundo digital, pero sí que el modelo productivo del libro ha ido cambiando y está en constante evolución. Como sabéis, Cedro es la entidad de gestión que representa a los autores y editores de España y que nos dedicamos a promover la sostenibilidad y el progreso de la cultura mediante iniciativas que consiguen que se fomente el uso legal de las obras. Estamos viviendo un momento crucial con toda la llegada, disrupción de la inteligencia artificial generativa y desde Cedro lo que os quiero transmitir es que lo que tenemos muy claro es que hay que buscar un punto de equilibrio en el reparto del valor agregado que se está generando en los mercados y poner los derechos fundamentales en el centro y dentro de los derechos fundamentales el derecho de la propiedad intelectual.
Estamos ante grandes retos con todos los cambios que se están produciendo en el mundo del libro y hoy con grandes especialistas pues vamos a ilustrarnos y a solventar muchas dudas que todos tenemos. Y no podía despedirme sin agradecer la participación en los talleres de Guillermo y Viviana, sin los cuales la colaboración de Cedro en estas jornadas no sería posible. Muchísimas gracias. Me presento para los que no me conozcáis, soy Ugais del Gremio de Editores. Mi intervención va a ser cortita porque creo que para otros es el día. Entonces, bueno, simplemente agradecer la invitación que nos ha hecho llegar la Asociación de Escritores de Euskadi, a toda la organización, a María Eugenia, a Beatriz Zelaya también, que la verdad es que ha hecho un trabajo impresionante. Y también quería agradecerle a Pedro, porque la verdad es que cuando tú llamas a Cedro siempre es con alguna historia, con algún oye necesito esto, y Pedro siempre está ahí escuchando, poniendo su mano y haciendo lo que puede, cuando puede. O sea, es increíble, de verdad. Bueno, yo quería también agradecer a todos los asistentes a estas jornadas. Creo que van a ser unas jornadas muy interesantes. Traemos gente tan lejana como de una región tan lejana como Ucrania, y creo que la cultura, muchas veces hablamos de lo mal que está, de lo mal que se desarrolla, del apoyo que hace falta, pero incluso dentro de una guerra hay esperanza, ¿no? Surge cultura. Y se puede desarrollar al final en espacios que no creías que se podía hacer, ¿no? Y ese es el caso. Entonces, bueno, creo que van a ser unas jornadas muy interesantes, que se va a hablar de la supervivencia del sector, de todos los retos que tenemos hoy en día con la IA, también con los derechos de autor. Yo creo que va a ser muy interesante, la verdad, la jornada. Y sin más, me despido y paso a Eugenia. Kaixo, egunon guztioi. Buenos días a todas, a todos, y muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestra undécima jornada de autor organizada por la Asociación de Escritoras y Escritores de Euskadi, Euskadiko Idazleen Elkartea. Para ello contamos, como muy bien ha dicho Lucía, con el apoyo del Departamento de Cultura del Gobierno vasco, la Diputación la colaboración de la Diputación, la Sala BBK, la Universidad de Deusto y el Gremio de Editores y Cedro, obviamente. Soy María Eugenia Salaberry y presido esta asociación desde 2012. La asociación nació 2 años antes, cuando un pequeño grupo de amigos comenzamos a organizar actividades relacionadas con la literatura, con la intención de convertirnos en una plataforma de reflexión sobre el sector del libro desde el punto de vista del autor. Siempre es el autor. Hoy somos más de 150 escritoras y escritores, entre poetas, novelistas, ensayistas, filósofos, dramaturgos. Nuestra actividad más importante es la celebración de estas jornadas de autor, que este año tendrán 3 escenarios. La Sala BBK, la Sala Yacuría de la Biblioteca CRAI de la Universidad de Deusto, en la que estamos, y la Biblioteca Foral de Vizcaya. Nuestro objetivo es acercar a los especialistas y al gran público los avances que se producen en el sector editorial y de la creación. Para ello contamos con expertos nacionales e internacionales que conocen muy bien el mundo del libro. Son editores, artistas, filósofos, historiadores, sociólogos, agentes literarios, comunicadores. Ellas y ellos nos ayudan a entender los cambios a los que asistimos y a conocer los nuevos retos y oportunidades que están surgiendo para escritoras y lectores. Y es que sabemos, por Darwin, que la especie más capaz de sobrevivir no es la más fuerte, sino la que mejor se adapta al cambio. Cuando comenzamos estas jornadas, hace 11 años, el debate en la calle era si el libro electrónico tenía o no futuro. Fijaos de lo que estamos hablando. Si podría convivir con el de papel y cuál de ellos vencería en una hipotética guerra, ¿no? La autoedición era también muy novedosa y el audiolibro era para muchísimos un misterio. Se desconocía la enorme importancia de las redes sociales y lo imprescindible que iba a resultar que los autores interactuaran con sus lectores. Los avances tecnológicos, la pandemia, las guerras, han cambiado el mundo en esta década y nuestros encuentros han dado testimonio de ello. Sabemos que estamos inmersos en una revolución tecnológica que ha modificado todo
el modo de leer, de escribir, los soportes en los que lo hacemos y lo que buscamos en la lectura. Y para no perder el paso de la realidad, en esta edición, bajo el título La hora del cambio, Javier Zelaya y Richard Charkin nos desvelarán las estrategias para editores del siglo XXI. Son dos primeras figuras en este campo. Además, dos valientes editoras ucranianas nos contarán su lucha por abrir una editorial en tiempos de guerra. Parece algo imposible, pero ellas lo han hecho. El editor y traductor Enrique Murillo y el escritor Pedro Ugarte nos responderán a la nada inocente pregunta de si los editores le hacen un favor al escritor al publicarle. También descubriremos cómo puede sobrevivir una pequeña editorial de nicho, feminista, en tiempos de globalización editorial. Y hablaremos de la necesidad de un cambio ecológico en los negocios editoriales. Una veintena de ponentes, entre expertos y periodistas, charlarán sobre la importancia de revisar las tendencias asentadas en el sector. Muchísimas gracias a todos los que estáis hoy aquí. Sois nuestros invitados y os estamos muy agradecidos por haber venido a acompañarnos. Esperamos que paséis un día muy agradable y fructífero. Muchas gracias de corazón. Mila esker. Antes de dar inicio a las jornadas, nos gustaría guardar un minuto de silencio en honor a las dos editoras ucranianas que nos acompañan. Bueno, sí, por aclarar, sí. Muy bien. Ah, vale, de acuerdo, vale. Y bueno, vamos a comenzar con la supervivencia del más apto, estrategias para editores del siglo XXI. Richard Charkin es editor de Men's Publishing. Richard lo ha hecho absolutamente todo en el mundo editorial anglosajón. Ha trabajado en Oxford University Press y en la revista Nature. Ha vendido los derechos de publicación de la Biblia y comprado los de Sex, el superventas de Madonna. Ha sobrevivido a fracasos como The Anatomy of the Dromedary, la única guía anatómica sobre el camello de una sola joroba, y al éxito de la saga de Harry Potter en Bloomsbury. En 2024 recibió por sus servicios a la industria editorial la Orden del Imperio Británico. Desde 2018 dirige su propia editorial llamada Men's Publishing. Y Javier Zelaya es fundador en 2004 de 212.com, una consultora que nace con el objetivo de ayudar a los profesionales del mundo de la cultura a transformar sus entidades para hacer crecer sus negocios a través de los beneficios derivados de Internet. A lo largo de la última década, Javier ha sido el responsable de la puesta en marcha y lanzamiento de varias plataformas digitales internacionales en los mercados en español, en España y América Latina. Y ha publicado más de 40 estudios e informes
sobre el uso de las nuevas tecnologías en diferentes ámbitos del sector cultural. Es vicepresidente de la Asociación de Revistas Digitales de España y desde 2010 vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de la Economía Digital. Bienvenidos, podéis. Y os dejo la palabra. All good. Anyone will want? Yeah. Now, question. Glasses or no glasses? Right. Okay. Muy buenos días, encantado de estar aquí con todos ustedes. Va a hacer la estructura de la sesión. Inicialmente Richard va a hacer una presentación en inglés. Gracias a la inteligencia artificial, como luego le explicará, él escribió un texto y un amigo suyo le hizo una transformación de ese texto en imágenes. Y en cada una de las imágenes es como una película subtitulada, le podéis seguir escuchando para ver leyendo. Ya sabéis que la comprensión lectora se mejora utilizando ambos lenguajes, el visual y el textual. Y luego, una vez que la acabe, Richard y yo tendremos una conversación, pero inmediatamente abriremos el micrófono a los asistentes para que nos podáis hacer cualquier pregunta que consideréis oportuna. Vale, pues muchas gracias, Richard, por venir a Bilbao y the floor is yours. Thank you. And good morning, everyone. I am absolutely delighted and privileged to be here at your meeting and in your beautiful city, which I think I've been to once. Yo creo que estuve una vez hitchhiking as a teenager, viajando como adolescente, haciendo dedo, pero fue antes de que cambiara todo, es decir, antes del Guggenheim, y fue una ciudad muy diferente. for speaking in English, which is the world's lingua franca, at least for the time being, until Mandarin Hasta que Chinese el chino mandarín ocupe la primera plaza, con la ayuda de personas muy idiotas en el occidente que lo van a permitir. The title of Pero bueno, el título de lo que voy a comentar aquí esta mañana se refiere a Charles Darwin, famous British un biologist, famoso biólogo británico o inglés, y él decía, y esta es su cita más famosa, which typically y que típicamente nunca dijo él, nunca pronunció él, pero desde luego siempre se ha dicho, bueno, que se le ha atribuido como su cita más famosa. No son los más fuertes de la especie los que sobreviven, y tampoco los más inteligentes los que sobreviven, sino que son aquellos que mejor se adaptan al cambio. Es decir, la adaptabilidad en un mundo cambiante es la clave para el éxito y es de aplicación al mundo de los libros, de la escritura, de la edición y de la impresión, y también es de aplicación al reino animal. Pero citando un artículo reciente que apareció en La Vanguardia, en un periódico español, de mi amigo Jordi Nadal, de la editorial, de la plataforma editorial, dice en inglés, no sé lo que dice en español, pero dice que nosotros nos proyectamos hacia el mañana con todos los elementos del pasado, pero aunque nos adoptamos a nuevas normas y protestamos, puesto no queremos quedar expulsados del pasado, sino que estamos inmersos en la vida. El vivir es aceptar el cambio y también ampliar nuestro punto de vista y también responder adecuadamente a lo que está sucediendo. Bueno, es un amigo íntimo mío y es un filósofo y un editor también, diría. Pero yo llevo trabajando en este sector desde hace bastante tiempo, y no es necesariamente una forma artística, sino que forma parte del entorno de la cultura, pero es un negocio, y si no lo gestionamos como negocio no tendremos nada. Pero en lo que se refiere al idioma inglés,
Bueno, yo he trabajado fundamentalmente en ese campo, aunque no por completo. También he trabajado en la edición en alemán, en árabe y también incluso en ediciones en español. Y de hecho también he trabajado en algo con el portugués. Y llevo más de 50 años trabajando en este campo. Y yo creo que está cambiando más rápidamente en la actualidad que en cualquier otro momento anterior, y además de manera mucho más importante, aun a pesar de que hay una serie de voces que dicen justamente lo contrario. Yo escribí este libro, que por cierto podéis comprar fuera. Está mi editor fuera desesperado, quiere vender copias. Y esto es un libro que habla sobre esos 50 años de trabajo. Y me preguntaron cuál era el cambio más importante que ha habido en estos 50 años en nuestro sector. Y al intentar contestar esa pregunta, diría lo siguiente, ¿no? Ha habido cambios tecnológicos, ha habido cambios también en lo que se refiere al mercado, cambios en cómo hemos trabajado, en los modelos de negocio. Y si tuviera que señalar un cambio en concreto, sería, en definitiva, la emergencia de las mujeres líderes en toda esta industria, especialmente en Norteamérica y también en el Reino Unido, donde las mujeres están desempeñando un papel enormemente importante y donde las escritoras y las lectoras desempeñan un papel muy importante. Cuando yo empecé, no había ninguna mujer en ningún puesto de importancia de las empresas para las que yo he trabajado, y yo creo que la mayoría de las empresas, por lo menos en Gran Bretaña, el liderazgo está ocupado en un 70% por mujeres. Y uno se pregunta si esto cambiará en un futuro, pero bueno, aún así, esa es la situación. Y después de ese gran cambio, bueno, pues ha habido muchas más cosas también. Y supongo que se ha producido una consolidación de la publicación o de la edición en el idioma inglés, tanto en el campo de lo académico, donde los dos editores académicos más importantes son en inglés, son alemanes y holandeses, están controlados por alemanes e ingleses. En lo que se refiere a educación, está Pearson, que Pearson, de hecho, ahora ha llegado a muchos editores educativos más pequeños y ha montado una megacorporación. Pero los 4 o 5 grandes en publicaciones generales o genéricas están adquiriendo una cuota cada vez mayor del mercado y están ahora mismo atrayendo a muchos más lectores, muchos más escritores, y están generando mucho más dinero. Por ejemplo, tenemos el caso de Penguin Random House, y tenemos a Simon & Schuster, Albert Collins y Eddie Albers, que habría que incorporar a la lista. Bien, bueno, pues esta consolidación se ha visto empujada por dos factores que aparentemente son contradictorios. Tenemos los 4 o 5 grandes, y tal y como hemos visto en el caso de los tribunales de Penguin Random en Estados Unidos, bueno, les resulta casi imposible crecer de manera orgánica. Y, es decir, publicando más y mejores libros, es que no lo pueden hacer, porque ellos son el mercado, y como sucede con cualquier empresa grande o cualquier tipo de organización grande, cuanto más grande te haces, más difícil te resulta cambiar. Así que únicamente pueden crecer comprando a otros editores, a otras editoriales, cosa que han hecho y sé que seguirán haciendo por los siglos de los siglos. Pero, por otra parte, tenemos a los editores pequeños que también están creciendo a una velocidad bastante razonable.
Entonces, ahora que se están comprando empresas, están naciendo nuevas. Es un ecosistema, es un poco parecido al mundo. Nacen nuevas editoriales y estas nuevas editoriales sí que pueden crecer porque sí que son innovadoras, sí que son creativas y no tienen ese bagaje de miles de contables que les piden que hagan predicciones cada 3 minutos, predicciones revisadas, y están creciendo. Sin embargo, sí que han descubierto que mientras que pueden crecer, en gran medida tampoco ganan mucho dinero. La edición nunca ha sido una industria de muy alta rentabilidad, y especialmente para los más pequeños. Es difícil y se está complicando cada vez más la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que crecen y después se venden a los grandes, y los grandes son bastante buenos a la hora de ganar dinero. No saben crecer, tampoco saben innovar, pero sí que son buenos a la hora de ganar dinero. Entonces, lo que hacen es comprar a los pequeños, y eso tiene éxito. Por lo tanto, estamos ante un ecosistema, aunque sea dinámico, es un sistema estable, y hay continuamente cosas nuevas que van apareciendo. Bien, digamos que a modo de comentario complementario, una de las cosas que desde luego fomenta la consolidación en el mercado anglófono es que es absolutamente estándar para los editores que cuando ellos contratan a un escritor lo que hacen es conseguir una licencia para el tema de los derechos de autor. Y bueno, quiero hablar un poco sobre este tema. Mi antigua empresa, Bloomsbury, adquirió, creo que fue en 1992 aproximadamente, adquirió los derechos para publicar la obra sobre Harry Potter en muchos países del mundo. Y J.K. Rowling posiblemente le quedan otros 30 años para vivir, lo cual significa que Bloomsbury tiene un monopolio en esos mercados, o lo tendrá durante 100 años. Y este es el valor que sacan los grandes a la hora de comprar a los pequeños, es decir, les dan 100 años de derechos de autor que tienen los pequeños. Y en muchos territorios no anglófonos, incluido España, esta fórmula no es la norma para todos los contratos. Quizás pueda tener una duración de 8 o 10 o 12 años. En Alemania yo creo que las cifras son 8 años, pero por lo general el escritor renueva el tema al cabo de los 8 años, aunque tampoco se puede garantizar. Así que cuando alguien hace una valoración para comprar una casa editorial, si están contemplando así como 100 años de exclusividad, o bien pueden ser 8 años, y hay una enorme diferencia a la hora de hacer la valoración, lo cual quizás explique por qué los editores alemanes, franceses y demás estén mirando hacia el mundo anglófono a la hora de hacer adquisiciones. Y después, al lado de esta conglomeración de la edición, lo que vemos en paralelo, vemos también a las agencias literarias, o por lo menos los anglófonos están comprándose las unas a las otras por todas partes. No me puedo acercar más. Estoy haciendo todo lo que pueda para hablar al micrófono. Bueno, las agencias literarias también están llevando a cabo ese tipo de movimientos. Por ejemplo, en Londres hay una agencia que se llama Curtis Brown y que creo que ha adquirido una docena de agencias más pequeñas. Y cuando yo voy a sus oficinas, tampoco me reúno con el señor Curtis o con el señor Brown, y tampoco estoy con la señorita Curtis o la señorita Brown, sino que en primer lugar me saluda el Departamento de Recursos
recursos humanos para asegurarse de que no lleve una pistola. Y cuando pasas por la oficina hay miles de personas con hojas de cálculo y ordenadores hasta que al final llegas hasta un ser humano, que es el agente. Pero la pregunta es si esta conglomeración de las agencias literarias va a tener el mismo nivel de rentabilidad en el futuro que el tema de la edición, puesto que yo sospecho que los agentes literarios se supone que son una especie de relación directa de uno a uno con los escritores, en lugar de ser una relación entre empresa y un autor o un escritor, aunque ya veremos. Y después tenemos la gran A, la A mayúscula. Si alguien en 1995 me hubiera dicho lo siguiente: tus libros estarán disponibles en todos los países del mundo. Lo único que tienes que hacer es pulsar un botón y el libro podrá ser entregado al comprador ese mismo día o al día siguiente. ¿Y tú piensas que esto sería algo favorable para tu empresa? Y evidentemente diría que sí, me suena fantástico. Bueno, entonces quizás te pregunten, ¿y esto cuánto va a aumentar tu negocio? Pues la verdad es que no lo sé. Sería mi respuesta. No sé qué sería, un 20% o un 30% más de negocio para mí. Bien, la verdad está en que el negocio del libro no ha crecido para nada en términos postinflacionistas. Lo que pasa es que Amazon ahora mismo tiene un 20 o un 30% y ellos han crecido. Enhorabuena, puesto que han tenido mucha vista. Pero ahora controlan tanto una parte tan importante de la cadena de valor de la edición que yo creo que fue ayer, si no me equivoco, cuando dijeron que Colleen Hoover, que es una de estas escritoras mega exitosas, que creo que lo publica Simon & Schuster, o por lo menos inicialmente fue así, y bueno, va a ser también publicado por Amazon Publishing, y sospecho que habrá muchas más personas que sigan por ese camino, el camino de los autores o de los escritores. Yo creo que, bueno, nadie sabe cuáles son las cifras, y creo que Amazon tampoco creo que quieren anunciar nada por razones que tienen que ver con las leyes de Estados Unidos, pero yo creo que quizás representan un 50 o un 70% incluso de las ventas totales de libros, si incluimos libros electrónicos y audiolibros, un 70%. No puedes utilizar la palabra que empieza por M, monopolio, pero digamos que es una posición muy potente del mercado, y esto es algo que puedes decir sin que te condenen a la cárcel. Pero, por ejemplo, en mi pequeña empresa editora, mentionpublishing.com, que es muy pequeñita, ellos también hacen la impresión para mí. Y también lo hacen otros, pero bueno, lo hacen ellos y pueden proporcionar mis libros de manera instantánea. Y no me tengo que preocupar por el tema del almacenamiento, ni tampoco por el tema del envío, no me tengo que preocupar tampoco sobre excedentes de stocks, y tampoco tengo que mandar los libros por barco o por avión, produciendo muchas emisiones. No, eso lo manejan ellos, lo gestionan ellos. Así que Amazon es un factor muy importante. Pero lo que sí que me sorprende es que hay más editores, pero no en inglés, en idiomas como el alemán, el italiano, el español. ¿Por qué ellos no publican también en inglés? ¿Y por qué no se aprovechan del alcance que tiene Amazon en los mercados anglófonos? Está arrancando tímidamente nada más, pero si pensamos en la posibilidad de que vuestros libros se puedan traducir al inglés, es desde luego una labor ardua, puesto que el mercado inglés, digamos que se mira mucho hacia sí mismo y está tremendamente focalizado también en los autores que escriben en inglés.
Evidentemente hay alguna excepción, pero digamos que en líneas generales es un pequeño porcentaje del mercado. Y aún así, sí que disponemos de las herramientas en la actualidad para publicar en inglés, porque tenemos una red de distribución a través de Amazon. Entonces, yo no sé si esto va a suceder o no. Yo espero que sí, puesto que me parece que el mundo necesita más voces y no menos. Y después tenemos al elefante en la cacharrería, es decir, el elemento digital. Cuando yo empecé a trabajar en este campo, los libros se imprimían de acuerdo con la técnica convencional, con maquinaria convencional y tradicional. Pero bueno, recuerdo que la gente decía que el tema este del fototipado nunca podría tener éxito, puesto que la impresión no tendría el mismo aspecto. Cuando tienes metal y tinta, tiene una forma diferente y a la gente no les iba a convencer. Así que yo creo que el primer procesador de texto, bueno, en mi primer procesador de texto, lo vi cuando estaba sacando listas semanales de publicación para la Oxford University Press. La lista era bastante larga, puesto que yo publiqué bastantes libros, y tenía un procesador de textos con un ratón, y el primer Apple se llamaba Elisa, una máquina llamada Elisa, y tenía iconos que eran fantásticos, aunque era una máquina muy lenta, claro. Pero digamos que este fue el primer impacto digital que hubo. Y después, en aquella fase estaba al cargo de la publicación de referencias en Oxford y generamos una licencia para un diccionario para crear una herramienta ortográfica para una empresa americana y nos pagaron dinero, con lo cual me pareció que estaba muy bien. Y esto era la edición digital, aunque las cosas han avanzado muchísimo desde aquel entonces. Y ha habido también una serie de cambios, bueno, pero tampoco han sido todos estos cambios buenos, puesto que la edición digital ha dado lugar a una especie de entorno que dice que la información debería ser gratuita, es decir, que no se debería cobrar por esa información, aunque yo creo que aquí sí que se puede argumentar a favor de la libertad de información, pero eso no es lo mismo que el obtener las cosas a cambio de nada, sin pagar nada. Y en la antigua Unión Soviética, el principal periódico del país comunista era Pravda, que significa verdad, y lo que sí que sabemos acerca de ese periódico es que no tenía nada que ver con la verdad, sino que más o menos, bueno, lo daban gratuito en la calle. Y en lo que es la edición académica, tenemos el movimiento en pro del acceso abierto, en el que los científicos quieren que les publiquen de tal manera que nadie tenga que pagar por esas publicaciones. Bueno, digamos que eso es un sentimiento muy loable, aunque me parece que eso no funciona. El aspecto comercial de la edición produce innovación, produce marketing y también significa que podemos encontrar más herramientas de navegación y ya veremos qué pasa en el futuro. Y después tengo que hablar también sobre la inteligencia artificial, la IA, la inteligencia artificial o bien la inteligencia asistida, que quizás sea un término mucho más idóneo. Hay muchas amenazas. Bien, en el avión leí el libro titulado Quiver, Don't Quake, lo cual viene a decir aquí que la inteligencia artificial está muy bien, pero hacia la mitad del libro hay un capítulo, hay una especie de interludio que dice, ¿por qué deberíamos temblar?
ante la inteligencia artificial. Y este autor indica varios motivos. Bueno, tampoco os voy a aburrir con todos estos temas, puesto que me imagino que lo conoceréis más que de sobra. Pero está la autocreación, hay muchos libros nuevos que son muy malos, que inundan el mercado, hay muchísimo paro en nuestra industria y también en otras. También está la destrucción de los derechos de autor, del copyright, el fin de la literatura de calidad y también el fin de los editores y escritores de calidad. Y estas son amenazas reales y no hay que minimizar esto, ni mucho menos. Y el tema de los derechos de autor, que tampoco quiero insistir demasiado, pero sí que ha habido una serie de acontecimientos muy preocupantes. Ha habido un caso hace poco en Estados Unidos donde Anthropic está de acuerdo con pagar enormes cantidades de dinero a autores cuyos libros han sido robados para poder utilizarlos para entrenar modelos. Eso implica mucho dinero, qué bien. Pero el problema está en que el juez no dictó esa sentencia a su favor por ese incumplimiento de los derechos de autor, sino que lo hizo para el uso antrópico de ese material. Si hubieran utilizado un material legítimo, no pasa nada, pero irónicamente esta gran victoria al final puede ser bastante virriosa, aunque yo no soy abogado y ya veremos qué es lo que pasa en el futuro. Pero bueno, hay que reconocer que sí que existen estas amenazas. Pero vamos a pasar a las oportunidades. Y sin seguir ningún orden concreto, vamos a hablar de la eficiencia. Durante toda mi carrera profesional, yo no sé cómo es la situación en España, pero supongo que será algo bastante parecido. Más o menos el 40% de los ingresos en el sector de la edición tienen que ver con los gastos generales, o se dedican a los gastos generales en la casa editorial. Son temas que tienen con edición, producción, diseño, ventas, marketing, oficinas, contabilidad, departamento de recursos humanos, etcétera, etcétera. Y yo creo que de ese 40%, un 25% o un 10% de los ingresos se dedican a lo que yo definiría como las parcelas creativas de la edición, es decir, identificando a los mejores escritores y también trabajando con esos autores y garantizando que las palabras de estos escritores lleguen hasta un público potencial. Y el otro 75% de ese 40% tiene que ver con todo lo demás. En una de mis empresas teníamos gastos generales de los editores y los gastos generales genéricos, y que eran 3 veces superiores que los que correspondían a los editores. Pero desde luego, estos gastos generales estoy seguro que se pueden disminuir de manera importante siempre y cuando utilicemos tecnología para hacerlo. Y, bueno, por ejemplo, lo que me parece es que si yo, como autor, le llamara a mi editor, no sé, el que esté en Planeta, no voy a hacer el Planeta, voy a hacer Simon & Schuster, que es más seguro. Bien, si le llamara en Simon & Schuster, os puedo garantizar que para que el editor conteste a vuestra pregunta, por ejemplo, ¿cuánto hemos ganado por la venta de derechos en Noruega en los últimos 5 años? Bueno, posiblemente se tenga que usar 20 correos electrónicos para resolverlo, y la respuesta posiblemente no sea nada precisa, aunque la inteligencia artificial lo puede resolver. Yo no creo que es lo más importante que puede hacer la IA, pero sí que puede mejorar nuestros negocios y pueden permitirnos gastar más dinero en lo que realmente tiene importancia. Después está el tema de la traducción. Bueno, esto puede ser un tema bastante peliagudo, puesto que hay muchos traductores brillantes en el mundo, quienes temen que su trabajo se va a perder por completo, que va a desaparecer su trabajo, y tienen razón.
porque piensan que la inteligencia artificial les va a echar del mercado. Está claro que yo no puedo demostrar lo que estoy diciendo, pero estoy seguro de que unas grandes cantidades de dinero significa que sé que hay muchos traductores que están utilizando inteligencia artificial para hacer un primer borrador. Yo sé que para la mayor parte de la literatura del mundo, y excluyo ficción literaria, pero casi mucho de esto es totalmente pragmático y la traducción por IA puede funcionar perfectamente bien en este tipo de campo. Este libro sobre la inteligencia artificial es una edición en español que ha publicado Editorial Plataforma. Bueno, pues este libro está disponible en hindú, en malayo, en turco, en griego, en chino, en igbo, yaruba, en Hausa de Nigeria, y también en Swahili, en Kenia, y bueno, yo no sé, hay algunos más que se me han olvidado ahora mismo. Bueno, todo esto se ha producido gracias a la inteligencia artificial, y todo esto se puede proporcionar en un plazo máximo de un mes después de aparecer la versión en inglés. La IA crea un primer borrador y después el editor se tiene que asegurar de que está bien. Pero el editor no tiene por qué ser necesariamente un traductor, sino que es alguien que sabe cómo hacer la edición y convertirlo al idioma final, al idioma de llegada. Aunque llegarán muchas más cosas en este campo, creo. Pero si yo fuera, bueno, gracias a Dios no lo soy, pero si yo trabajara en una de las grandes corporaciones, ahora estaría diciendo, bien, cuando gastamos mucho dinero en el escritor, vamos a intentar sacar el máximo rendimiento posible de ese contrato y vamos a reducir todo lo referente a las ediciones en español e italiano y vamos a recurrir a la distribución y al marketing locales, pero vamos a permitir que la inteligencia artificial asuma la parte más importante de esta labor. Y eso va a suceder. Además, en paralelo con ello, y de manera similar, tenemos también la revolución de los audiolibros. Este pequeño libro en inglés, bueno, ha vendido como 3.500 ejemplares, lo cual está bastante bien, y de hecho es más de 3 veces lo que yo pensaba que iba a conseguir, así que estoy bastante contento con ello. Pero aún así no puede justificarse una edición en audiolibro en el Reino Unido. Un audiolibro requiere de un estudio de grabación, también tiene que intervenir un editor, tiene que participar un actor o alguien que lo pueda leer, verbalizar, y bueno, esto más o menos tiene un coste de unas 6.000 libras, y mi libro, desde luego, no puede soportar ese tipo de gasto. Aún así, y a modo de experimento, sí que fui a un estudio de grabación y leí un texto durante 1 hora nada más, bueno, quizás solamente fuera media hora, y que fueran los 2 primeros capítulos del libro, y en un día, bueno, pues ya había una edición en formato de audiolibro, y algunos de mis familiares están aquí, y ellos no saben cuál es la diferencia entre un profesional y yo, y tampoco lo tenéis que comprar. Si vais a Amazon, por ejemplo, te dejan escuchar una pequeña muestra y bueno, ya conocéis mi voz, entonces lo único que tenéis que hacer es probarla, es extraordinario, con lo cual mi libro también está disponible como audiolibro, y esto será de aplicación a muchos libros, y no solamente libros de texto tampoco. Bueno, a los estudiantes prefieren escuchar en vez de leer, y el modelo de suscripción también va a llegar, si no ha llegado en la actualidad, en el norte de Europa, en los países escandinavos,
digamos que es algo que ya se ha convertido en una práctica estándar. El mundo anglófono se rebeló en contra de ello y por razones que yo entiendo, puesto que pierdes control de tu fijación de precios, estás en manos de algún otro tipo por ahí, pero bueno, aún así es algo que está pasando y que cada vez se va a repetir más y que, bueno, nos tendremos que acostumbrar como sociedad a suscribir en vez de comprar. Y por último, en lo que se refiere a la parte positiva de todo esto, y volviendo a ese caso de los tribunales antrópico, está muy bien que una casa editorial o unos escritores lleguen a un acuerdo con alguna empresa. Bueno, va a haber miles de empresas de inteligencia artificial en la próxima década y hay millones de editores que van a publicar en miles de idiomas. Entonces, esto no va a funcionar si sigas acuerdos individuales, sino que nos hace falta contar con sistemas que permitan a estas empresas de inteligencia artificial que puedan conseguir licencias de derechos de autor y que puedan pagar a los autores y a los editores por ese contenido. Y afortunadamente sí que tenemos agencias que se encargan de esa gestión. En Estados Unidos hay un órgano de este tipo, también en el Reino Unido y en España también hay otro órgano. Entonces, son intermediarios de plena confianza y afortunadamente se han montado de una manera tal que pueden cobrar ese dinero y eso podría ser algo muy positivo de cara al futuro. En los 50 y pico años que he trabajado con las casas editoriales, digamos que el beneficio neto de la mayor parte de estas casas editoriales viene a ser lo mismo que lo que ellos definen como otros ingresos, es decir, el dinero que proviene de los derechos o de las agencias o de varias cosas. Es decir, un 100% de los ingresos generan beneficios. Y si pudiéramos montar esta estructura al lado de estas empresas de inteligencia artificial genérica, creo que el futuro será infinitamente mejor para los editores y también para las casas editoriales. Pero voy a acabar con mi viejo amigo Jordi Nadal, el filósofo de la edición española, y dice, el avanzar consiste en descubrir y ser flexible, y para mejorar tienes que aprender a desprenderte de ese bagaje que llevas. Hagámoslo, dejemos atrás todo este bagaje. Mila Esker, y muchas gracias. Gracias. Thank you, Richard. We basically have 10 minutes. Muchas gracias, Richard. Nos quedan 10 minutos para un pequeño debate, pero también para preguntas del público. Para tener un pequeño debate, yo tengo una serie de preguntas que le quiero hacer, pero os invito a que inmediatamente levantéis la mano cualquier persona que quiera hacer una pregunta a Richard. La primera pregunta, y vuelvo sobre tu libro, y has presentado muchas anécdotas, pero bueno, en la sala tenemos a editores y escritores. ¿Podrías darles alguna recomendación? ¿Qué les podéis decir respecto a qué es lo que tienen que hacer exactamente? Bueno, había un clérigo europeo muy famoso llamado Occam. Bueno, yo no sé si se le conoce en España o no. Y a este señor hizo una declaración que en inglés se conoce como Occam's Razor, que lo que viene a decir es que es una abominación hacer que las cosas sean más complicadas que lo necesario. Es decir, hay que simplificar las cosas al máximo posible. Entonces, hablando como autor que quiere que publiquen su obra, no escribas 10 páginas
sobre una historia en tu libro, sino que dile de qué va el libro a tu editor y dile quién querría comprarlo y también dile por qué lo deberían publicar. Como editor, en mi familia está nihil facendum, bueno, que es en latín significa que no hay que andar con tonterías. Es decir, haz las cosas rápidamente, haz las cosas con decisión y de esta manera, sí, bueno, sabes que vas a cometer errores, pero tampoco te preocupes demasiado siempre y cuando no sean errores fatales, la vida va a continuar. Bien, buena recomendación, pero uno de los temas que planteas que es muy interesante, la gente aquí son o autores pequeños o editores pequeños, pero gracias a la inteligencia artificial se puede traducir la obra de español o euskera en inglés. Pero esto lo recomiendas. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿qué pasa con lo que definimos como la última milla? Soy un autor vasco, tengo un libro maravilloso, lo publico en inglés, pero ¿cómo se puede hacer conocer en el Reino Unido? ¿Quién va a hacer ese trabajo por mí? ¿Quién lo va a promocionar? Bueno, creo que lo tienes que hacer tú mismo, ¿vale? Me temo que así tendría que ser. Y ahora mismo, bueno, lo que es típico es que el mundo, bueno, este aspecto de nuestro mundo está integrado por publicistas y los publicistas se sientan en inglés, están en Nueva York, en Londres, en Delhi y hacen un trabajo maravilloso. Sin embargo, lo que ellos hacen es, bueno, piden que se revise el libro en La Vanguardia o en el New York Times o lo que sea y que eso ya no funciona. Eso no vende libros, pero bueno, vende alguno que otro, pero es mejor tener una revisión que no tener una revisión o una crítica. Pero respecto a las ventas, todo tiene que ver con las redes sociales en la actualidad. Y si yo empezara de cero, a la primera persona que yo contrataría sea alguien que entiende de redes sociales. Y digamos que esas redes sociales no tienen ningún límite geográfico, pero se puede hacer en múltiples idiomas. Sí. Lo que es interesante constatar es que acabamos de publicar este libro en tamil y el marketing ha sido fantástico y todo ello se hace a través de la inteligencia artificial genérica y supongo que lo podría hacer en inglés, lo haría infinitamente mejor que yo. Así que esa última milla efectivamente siempre es la más dura. Y como yo recuerdo a la gente que vende libros, bien, pero si esto se convirtiera en una norma, significa que los autores retienen los derechos en inglés. ¿Y qué es lo que va a pasar con la Feria del Libro de Londres y de Frankfurt a la hora de comprar derechos? Bueno, hace años estuve en el comité estratégico de la Feria del Libro de Londres. Y esto fue en 1990 y algo. Y mi recomendación era que teníamos que venderlo, es decir, dejarlo de lado totalmente. No lo hicimos, sino que todavía siguen siendo propietarios de aquello. Y ahora estoy en el consejo de la Feria de Frankfurt, así que debo tener cuidado con lo que digo. Pero yo creo que se tiene que transformar por completo. Bueno, yo creo que Frankfurt, que es una feria muy importante, yo creo que se está intentando convertir en una feria de 365 días al año. Tiene que desempeñar un papel central y creo que tiene que también desempeñar un papel muy importante en el campo de los metadatos. Pero digamos que la idea de que muchas personas van a acudir a la feria de Frankfurt ha cambiado, puesto que tienes que contratar o alquilar un stand muy caro, la comida es muy cara y el vino es caro y malo. Y, en fin, yo creo que todo esto va a tener que cambiar, aunque tendrá continuidad. Y yo apoyo su continuación, aunque tiene que cambiar. Esto realmente debe cambiar, el planteamiento por completo. Bien, has acabado
has hablado sobre ese bagaje. Deja ese bagaje, déjalo detrás. Bien, ¿cuál es tu recomendación para el sector de la edición? ¿Qué es lo primero que tenemos que dejar para poder seguir adelante y para poder abordar esta nueva era, especialmente en el campo de la inteligencia artificial? Hay muchas oportunidades de negocio, pero muchas amenazas. Pero ¿cuáles son los principales elementos de nuestro bagaje que hay que dejar atrás? Bueno, digamos que el primer bagaje, y lo más importante quizás, es el stock, el tema del inventario, el stock, los libros que tienes en tu almacén. No hay ninguna casa editorial en el mundo que no lamenta tener demasiados libros en sus almacenes. Es un coste enorme. No sé, quizás sea un 20 o un 30% del coste total de lo que se imprime. Nunca sale del almacén. Y muchas veces sale, pero vuelve, porque se devuelven. Entonces nos tenemos que apartar la idea de que es importante tener mucho material impreso. No lo es. Lo que importan son las ventas, lo que es el volumen de imprenta, no. Pero sí que, quizás suene raro, pero casi todos nuestros sistemas de gestión y de contabilidad asumen que hay que tener estos lotes impresos y suponen también que los libros se van a vender, pero eso está equivocado. Tenemos que aceptar que los libros son más caros de producir por unidades, en pocas unidades, pero digamos que a largo plazo son mucho más económicos. Y tenemos una pregunta de alguien. Perdona que te hable en castellano, la lengua de Cervantes, pero es la única que yo sé, aunque seamos la tercera después del inglés. Tranquilo, yo le traduzco, no te preocupes. I will translate for you. Yeah. Okay. Ha comentado que, a ver por qué, que cree que hay muy poca traducción de otras lenguas al inglés, que ahora Amazon permite distribuir los libros en otras lenguas. Yo le quería comentar que el problema es el público inglés. El público inglés actualmente rechaza las traducciones del castellano. Es muy difícil traducir un libro al inglés y que el público anglosajón lo lea. Por eso los autores que escribimos en castellano preferimos antes traducirlo al francés o al alemán que al lenguaje del inglés, porque el público inglés no acepta las traducciones. ¿Cree él que el público inglés se acabará adaptando a las traducciones o seguirá siendo un público cerrado a los escritores que escriben en esta lengua? Okay. We're going to go back to translation. He says that in the Anglo-Saxon markets, as you know, less than 3% of the titles are being translated from foreign languages. Yeah. Readers reject. Yeah. That's why Spanish authors prefer to translate to French, German, Italian. Do you think that's going to change now in the future, or that's going to be a cultural thing from the Anglo-Saxon markets? I do not think it's the Anglo-Saxon market. Yo no creo que sea el mercado anglosajón, es decir, no son los lectores que solamente quieren un 3%, sino que es la infraestructura que permite leer a un 3%. Yo creo que en el futuro no hay ninguna razón por la que el mercado anglófono no debería estar igual de abierto a otros idiomas, aparte de inglés, como cualquier otro mercado. Pero bueno, sí que el comentario me parece perfectamente válido. Esa es la realidad actual. Yo creo que tenemos que lanzar por la ventana nuestro bagaje y empezar a publicar en inglés para llegar hasta ese mercado. Yo creo que eso es factible y tampoco te va a costar nada. Y una cosa más, si tú traduces a tus autores en español o en euskera al inglés, si lo haces bien, es posible que tengas éxito, bueno, o quizás no tengas éxito, quizás tampoco sea tan importante o tan relevante, pero de hecho el tener una edición en inglés de tu libro te ayuda a vender otros derechos, puesto que en Japón no van a tener una persona que hable euskera en una oficina, aunque sí que tendrán gente que entienda el inglés, y lo mismo se puede decir de China. Y también en el caso de mi pequeña empresa, casi todos mis ingresos por traducción provienen de Asia, provienen de países como Corea, de Vietnam, también de China o Japón, de Taiwán, etc. Entonces yo creo que el tener una edición en inglés, y si se pudiera hacer por un coste razonable mediante la IA, entonces estás creando un activo,
Y otra cosa más, si me lo permites, otro aspecto más de las empresas editoriales es que no todo se fundamenta en el beneficio, sino que se fundamenta en el valor de los activos. Es decir, ¿cuáles son los activos? Los activos son la propiedad intelectual de tu empresa y el construir una base de activos en el idioma inglés de tus libros en inglés o euskera está añadiendo valor y también hace que seas mucho más atractivo y víctima de los grandes si te quieren venir y comprar. Me dice la organización, lo siento mucho. Sí. Perfecto, una decisión personal, estupendo. We have to go. Thank you very much. Tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por tu aportación. Gracias. Voilà, very good. Thank you.